¿Alguna vez te has preguntado por qué de repente la paz en tu hogar se desvanece? ¿Por qué los sueños se vuelven pesadillas? ¿O por qué sientes una presencia fría e invisible que no puedes explicar con lógica? ¿Alguna vez has experimentado esa sensación de que todo parece estar bien, pero algo oscuro se ha instalado en tu vida sin que lo notes? Hijo mío, el demonio no siempre entra con gritos ni con violencia. A veces su paso es tan sutil como un susurro en medio de la noche, tan suave como una sombra que se desliza por debajo de la puerta. Porque el enemigo del alma no necesita abrir una puerta visible. Él entra por las grietas de lo cotidiano, por un objeto olvidado, una palabra pronunciada sin fe, una rutina hecha sin conciencia. Entra cuando tú no estás mirando. Y hoy quiero que reflexiones conmigo, no con miedo sino con fe, no con paranoia sino con sabiduría, porque el Papa Francisco en más de una ocasión nos ha advertido: el diablo no necesita poseer, le basta con seducir. Así lo dijo, y así lo hemos visto: familias divididas, bendiciones bloqueadas, corazones apagados, no por grandes tragedias, sino por pequeñas puertas que dejamos abiertas sin darnos cuenta. En esta predicación vamos a descubrir cómo el enemigo se cuela en nuestra vida, no solo en lo espiritual, sino en lo material también. ¿Sabías que hay ciertos lugares en tu casa donde la energía se pudre? ¿Sabías que hay objetos que sin saberlo llevan maldiciones antiguas? ¿Sabías que hay frases que pronuncias que resuenan como cánticos para el mal? Pero no te asustes, porque donde hay oscuridad, también hay luz. Donde el demonio entra, también podemos expulsarlo. Y si permaneces conmigo hasta el final, te enseñaré cómo purificar tu hogar, cómo proteger tu familia, cómo cerrar esas puertas invisibles y cómo blindar tu vida con el escudo de la oración y la gracia divina. Así que en este momento busca un lugar de silencio. Si puedes, prende una vela. No es para rituales, sino para recordar que Cristo es la luz que no se apaga. Abre tu corazón, escucha con el alma, y deja que estas palabras no sean solo un video más, sino una llamada directa a tu espíritu. Porque hoy descubrirás cómo el demonio entra a tu vida sin que te des cuenta. Y más importante aún, cómo impedir que se quede. En muchas casas, el espejo es un objeto común. Se coloca en la sala, en el baño, frente a la cama, en los pasillos. Se usa cada mañana para peinarse, maquillarse, ajustarse la corbata o simplemente comprobar si el cansancio ya dejó huellas. Pero lo que pocos saben es que el espejo no solo refleja la imagen exterior, también puede ser una puerta para lo invisible. El Papa Francisco, en uno de sus mensajes sobre la vanidad y la superficialidad, nos recordó que cuando el alma se vacía de Dios, la mirada se llena de uno mismo. ¿Y qué es un espejo, sino el símbolo más claro de ese mirar constante hacia uno mismo sin mirar al prójimo ni a Dios? No estamos hablando de superstición. Estamos hablando de vibración espiritual, de símbolos, de energía que se queda atrapada. Un espejo, especialmente si está frente a la cama, puede convertirse en un canal de perturbación nocturna. La tradición católica y también muchas culturas antiguas enseñan que el sueño es un momento sagrado, es cuando el alma descansa y el espíritu se encuentra más vulnerable. Si al dormir tu imagen está expuesta constantemente a un reflejo, es como si tu alma quedara duplicada, dividida, inquieta. Y más aún,
si ese espejo ha pertenecido a alguien con pasado oscuro. Un espejo antiguo, heredado sin ser purificado, puede contener cargas energéticas del pasado. Dolores, maldiciones no resueltas, momentos de pecado repetidos frente a él. Todo queda impregnado. Déjame contarte una historia. Juan, un hombre de fe sencilla, heredó un espejo de su abuela. Era hermoso, con marco de madera tallada y reflejo casi perfecto. Lo colocó en su habitación frente a su cama. Poco después, empezó a soñar con sombras. Veía figuras detrás de él cuando se miraba. Su esposa Ana comenzó a sentirse agotada sin razón. Las discusiones se volvieron frecuentes. Pensaron que era estrés. Pero el padre Domingo, un sacerdote anciano con don de discernimiento, al visitar su casa, se detuvo frente al espejo y murmuró: «Aquí hay memoria de dolor. Esto no fue bendecido». Con humildad Juan retiró el espejo, lo limpió con agua bendita, rezó el Salmo 91, y durante 9 días seguidos ambos esposos rezaron el rosario frente a una vela blanca encendida, pidiendo a San Miguel Arcángel protección y purificación. El resultado: las pesadillas cesaron. La paz volvió. El aire de la habitación cambió. Querido hermano, si tienes un espejo en tu habitación, especialmente si está frente a la cama, obsérvalo con el alma. ¿Te sientes en paz frente a él o sientes inquietud? Tiene historia, es antiguo, fue traído de otro hogar. ¿Cómo protegerte? No necesitas desecharlo, pero debes purificarlo. Aquí te dejo una guía espiritual sencilla pero poderosa. Llena un pequeño recipiente con agua bendita. Si no tienes, acude a tu parroquia y pídela con respeto. Traza sobre el espejo la señal de la cruz con tu dedo mojado en agua bendita. Recita el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mientras miras tu reflejo. Luego en voz baja, pero firme, di: en el nombre de Jesucristo, sello este espejo con luz, que refleje solo la verdad, la gracia y la paz. Si es posible, cúbrelo por la noche con un paño blanco hasta el amanecer. El blanco simboliza la pureza y el descanso del alma. Recuerda, no se trata de temerle a los objetos, sino de comprender su carga espiritual. Un espejo puede ser belleza o portal. Todo depende de lo que le permitas reflejar. Porque como dijo Jesús en Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si el ojo se ciega con vanidad, con orgullo o con sombra, entonces el reflejo que devuelve no es de Dios, sino del vacío. Y en ese vacío, el demonio encuentra su entrada silenciosa. En cada hogar hay un lugar donde el dinero se guarda. A veces es una caja en lo alto de un armario, otras veces un frasco escondido detrás de la alacena. Algunos lo guardan debajo del colchón, otros entre las páginas de una Biblia antigua que ya nadie abre. Pero lo que muchos no comprenden es que el lugar donde se guarda el dinero también guarda una energía, y esa energía puede atraer bendición o maldición. El Papa Francisco lo ha dicho sin rodeos: el dinero es un buen sirviente, pero un pésimo amo. Y cuando el dinero se convierte en una presencia silenciosa, acumulada en un rincón olvidado, sin oración, sin propósito, sin ofrenda, entonces se vuelve estancado. Y lo estancado en el mundo espiritual siempre huele a podredumbre.
¿Alguna vez has sentido que el dinero se va tan rápido como llega? Que trabajas, te esfuerzas, pero todo se pierde en gastos, en problemas, en urgencias que no esperabas. ¿Has notado que cuando guardas dinero por miedo, ese miedo parece crecer? Eso es porque no es solo cuestión de economía, es cuestión de energía espiritual. En la Biblia Mateo 6:21 nos dice, «Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón». Y si tu tesoro está escondido en el miedo, en la escasez, en la avaricia, entonces tu corazón se irá marchitando en esa oscuridad. Déjame contarte la historia de doña Marta, una mujer mayor piadosa, pero marcada por años de necesidad. Cuando al fin empezó a recibir una pensión, decidió no confiar en los bancos. Guardó su dinero en un tarro de metal dentro del armario de su cocina. No lo tocaba. No lo contaba. Solo lo acumulaba con ansiedad. Cada vez que abría la puerta del armario miraba el tarro como quien mira a un enemigo. Empezó a tener insomnio. Se sentía vigilada. Escuchaba crujidos en la noche. Una tarde, su nieta Ana, al buscar harina, abrió accidentalmente el armario. Sintió un escalofrío. Le contó a su madre, quien llamó al padre Elías. El sacerdote visitó la casa, caminó hasta la cocina y al abrir el armario se persignó. Dijo, «Aquí no hay dinero, hay miedo solidificado. Este rincón necesita luz». Juntos hicieron una oración de liberación. El dinero fue sacado, contado, bendecido. Se tomó una parte y se entregó como ofrenda en misa dominical. Otra parte fue usada para ayudar a un vecino enfermo. El resto fue guardado en un lugar nuevo con una cruz de San Benito colgada encima y una oración escrita a mano por la propia doña Marta: «Señor, bendice este fruto de mi trabajo, que sirva para el bien, no para la esclavitud». Desde entonces su salud mejoró. El ambiente se limpió. Incluso su nieta dejó de tener pesadillas. Querido hermano, si tienes dinero escondido en lugares oscuros, si lo guardas con culpa o con temor, estás permitiendo que el demonio entre no por lo que posees, sino por cómo lo posees. El dinero, al igual que cualquier cosa creada, debe estar bajo la luz de Dios. ¿Cómo purificar el rincón del dinero? Haz esto. Saca el dinero guardado. No lo toques con angustia. Hazlo con calma. Coloca una vela blanca encendida y recita Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si puedes, toma una parte, aunque sea pequeña, y destínala a la caridad. No importa la cantidad, importa el acto. Limpia el lugar con agua bendita o incienso de mirra. Abre la ventana. Deja que la luz entre. Y luego, cuando vuelvas a guardar dinero, di estas palabras: «Bendigo esta provisión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que nunca me falte lo justo y que nunca me domine lo que tengo». No se trata de superstición, sino de conciencia espiritual. Porque el demonio no siempre entra con gritos. A veces entra en silencio, colándose en tus hábitos, en tus rincones, en tu forma de mirar lo que tienes. No tengas miedo al dinero, pero tampoco lo idolatres. Dale su lugar, dale su propósito, dale su bendición. Y verás cómo lo que antes se esfumaba, ahora permanece, ahora se multiplica, pero no solo en cantidad, sino en paz. Hay palabras que se clavan como espinas, frases que, aunque se dicen con ligereza, tienen un eco que llega al mundo invisible. El demonio no necesita que invoques su nombre para entrar.
Muchas veces basta con que repitas sin conciencia una frase cargada de negación, de oscuridad, de desesperanza. Y sin darte cuenta, tu lengua se convierte en llave y tu voz en permiso. El Papa Francisco lo ha dicho con firmeza: no se debe maldecir ni siquiera en broma, porque el mal no sabe de juegos. Y sin embargo, ¿cuántas veces escuchamos, o nosotros mismos decimos, cosas como: estoy muerto de cansancio, esto es un infierno, con esta suerte seguro me va a ir mal, Dios ya no me escucha, o incluso, maldita sea mi vida? Sí, esa última, dicha en un momento de frustración, de ira, de dolor profundo, pero dicha al fin. Y cada palabra lanzada así sin filtro ni conciencia tiene el poder de sembrar una sombra. Porque como enseña la Biblia en Proverbios 18, sí, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Te contaré la historia de José, un joven que trabajaba duro, pero parecía siempre hundido. Perdía empleos, sus amistades se alejaban, su ánimo se caía. Cuando lo conocí en confesión, me dijo una frase que nunca olvidaré: Padre, yo nací para sufrir. Estoy maldito. Esa frase la había dicho tantas veces que ya no sonaba como queja, sino como una verdad arraigada. Yo lo miré y le dije: lo que crees te crea, lo que nombras toma forma. Si tú sigues declarando maldición, la maldición se acomoda en ti. Lloró, lloramos, rezamos juntos. Le pedí que durante 7 días repitiera una frase diferente cada mañana frente al espejo con la mano en el corazón. Soy hijo de Dios. La bendición me cubre. Estoy hecho para la luz. Y cada noche debía cerrar sus ojos y repetir: cancelo toda palabra negativa dicha sobre mí, que solo permanezca lo que viene de Dios. Pasaron semanas, luego meses. José encontró estabilidad. Empezó a servir en su parroquia. Su rostro cambió. Ya no hablaba desde la queja. Hablaba desde la esperanza. Querido hermano, si supieras cuántas veces tu propia lengua te ha atado, dejarías de maldecirte y empezarías a proclamar tu libertad. ¿Cómo revertir el poder de una frase maldita? Haz esto ahora si sientes que has dicho palabras cargadas de oscuridad. Cierra tus ojos. Recuerda la frase que sueles repetir. Nómbrala con honestidad. Luego di en voz alta: cancelo esta palabra en el nombre de Jesucristo. No tiene poder sobre mí. La entrego al perdón de Dios. Respira hondo. Imagina que esa frase se rompe como vidrio en el aire. Ahora declara 3 frases de bendición. Por ejemplo: soy amado por Dios. Mi vida tiene propósito. Nada me separará de la luz. Y si alguna vez oyes a alguien pronunciar maldición sobre sí mismo, no lo corrijas con juicio. Hazlo con amor. Dile: cambia esa frase, o cambiará tu destino. Las palabras no son solo sonidos, son semillas. Y lo que siembras con tu lengua, cosecharás en tu alma. Por eso, hijo mío, si alguna vez has dicho: no valgo nada, recuerda que Jesús murió por ti. ¿Cómo no vas a valerlo todo? Que cada palabra que salga de ti sea como incienso que sube al cielo. Que no invoque sombras, sino promesas. La presencia de una figura sagrada en el hogar es para muchos una señal de fe. Una imagen de la Virgen, un crucifijo, un San Benito sobre la puerta, un San Francisco en el jardín. Todos estos símbolos son más que decoración.
Son puntos de anclaje de lo divino. Son umbrales de luz en medio de un mundo que muchas veces se oscurece. Pero ¿qué ocurre cuando esa figura está mal puesta? Cuando no se le honra, cuando se convierte en un adorno olvidado, empolvado, torcido en un rincón. ¿Qué sucede cuando la imagen sagrada se mezcla entre objetos profanos, entre el ruido de la televisión, entre el caos de la indiferencia? El Papa Francisco lo expresó con claridad. No se puede tener a Dios en un rincón mientras el resto de la casa se entrega al mundo. Y eso es precisamente lo que muchas veces pasa. Se coloca una imagen de Jesús en la pared, pero justo al lado cuelga un amuleto pagano. Se pone una virgen en la entrada, pero rodeada de desorden de objetos sin bendición de energías contaminadas. Y así, sin darnos cuenta, desactivamos la bendición. Déjame hablarte de Ana y su esposo Ricardo. Ellos tenían en su sala una figura hermosa del Sagrado Corazón de Jesús, grande, tallada en madera, con detalles finos, pero la colocaron justo al lado del televisor entre dos bocinas grandes rodeado de DVDs con contenido inapropiado y revistas que promovían cosas opuestas a la fe. Una noche, durante una tormenta eléctrica, una descarga quemó el enchufe del televisor. Nada más se dañó. Pero al revisar el área, notaron que la imagen del Sagrado Corazón tenía la base resquebrajada. Se sintieron inquietos. Llamaron al padre Martín, quien al ver la disposición del lugar simplemente dijo: «Han convertido el altar en espectáculo. Jesús no puede convivir con todo esto». Conmovidos limpiaron el espacio, cambiaron la imagen del lugar, le crearon un rincón de oración, una mesita con un mantel blanco, una vela, una Biblia abierta, en los Salmos, una imagen de María al lado. Y cada noche rezaban juntos una oración sencilla: «Quédate con nosotros, Señor». Desde ese momento algo cambió. El ambiente se volvió más sereno. Las discusiones cesaron. El descanso fue más profundo. La fe volvió a ser presencia, no decoración. Querido hermano, si tienes imágenes sagradas en casa, te hago una pregunta. ¿Están bien puestas o están olvidadas? ¿Están rodeadas de luz o de confusión? ¿Cómo bendecir y posicionar correctamente una figura sagrada en casa? Escoge un lugar tranquilo, visible, limpio. No debe estar en el suelo ni al lado de objetos que contradigan la fe. Coloca una vela blanca, un vaso con agua símbolo del Espíritu Santo y, si puedes, una pequeña cruz o rosario cerca. Reza Mateo 7. Zenfon. Frente a la imagen, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Unge la base de la imagen con un poco de aceite bendito o agua bendita y di: Señor, que esta imagen no sea adorno, sino puerta de tu presencia. Y lo más importante, úsala. Reza frente a ella. Habla con ella. Que no se llene de polvo, sino de oración. Porque cuando un símbolo de luz se descuida, se apaga. Y cuando se apaga, el enemigo ve una oportunidad. Recuerda, las imágenes no son ídolos, son ventanas al cielo. Pero una ventana sucia no deja pasar la luz, y una ventana cerrada no deja entrar al que llama. Abre de nuevo tu altar, reordena tu fe, limpia el lugar donde Dios habita. Y verás cómo la oscuridad comienza a retroceder. Hay objetos que parecen inofensivos, una silla antigua, un joyero de madera
un reloj de péndulo, una cruz de hierro ennegrecida por el tiempo. Objetos que pasan de generación en generación con cariño, con memoria, pero también con cargas que no siempre comprendemos. El Papa Francisco ha recordado muchas veces que el demonio no habita solo en lo visible, sino también en lo heredado, cuando se hereda sin redención. Y esta frase encierra una verdad profunda: no todo lo que recibes es bendición. A veces heredas también las heridas de quienes te precedieron. ¿Nunca has sentido que desde que cierto objeto entró a tu casa, el ambiente cambió? ¿Que tus sueños se volvieron más pesados? ¿Que tu ánimo decayó? ¿O que las discusiones familiares se intensificaron sin razón clara? No es imaginación, es resonancia. La materia conserva memoria. Y si ese objeto estuvo en un entorno de dolor, de maltrato, de blasfemia o incluso de prácticas ocultas, puede haber absorbido esa oscuridad. Puede ser, sin saberlo, una reliquia maldita. Y tú, por amor o nostalgia, lo conservas y lo colocas en tu hogar como si fuera un simple mueble más. Déjame hablarte de un caso real. Teresa, una madre soltera, que recibió como herencia una mecedora de su tía abuela. Era su silla favorita, le dijeron. La colocó en su sala. Al principio todo parecía normal, pero con los días notó que su hijo pequeño se negaba a sentarse cerca de la silla. Decía que alguien respiraba ahí. El perro ladraba sin razón cada vez que pasaba cerca. Y Teresa comenzó a tener pensamientos oscuros. Pesadez en el pecho. Tristeza sin causa. Consultó con el padre Lucas. Él fue a bendecir la casa. Al llegar se detuvo frente a la mecedora. Se quedó en silencio. Luego dijo: «Esta silla fue testigo de sufrimiento. Aquí se lloró mucho y nadie rezó cuando terminó. Rezaron juntos. Roció agua bendita. Leyó el Salmo 91 y con amor le aconsejó a Teresa que la sacara de la casa. La llevó al campo. La quemó mientras rezaba el rosario. Las cenizas fueron enterradas. Desde ese día, la energía cambió. Su hijo volvió a reír. El aire se volvió más ligero. Querido hermano, no todo lo antiguo es sagrado. No todo lo heredado es bendecido. Lo que se hereda sin oración puede convertirse en cadena. ¿Cómo saber si un objeto heredado está cargado? Hazte estas preguntas. ¿Proviene de una persona que vivió mucho dolor o resentimiento? ¿Está relacionado con algún evento trágico? ¿Ha estado guardado en oscuridad por mucho tiempo? ¿Te produce incomodidad al tocarlo o mirarlo? Si respondes sí a alguna de ellas, no lo deseches con miedo, pero tampoco lo ignores con ingenuidad. ¿Qué hacer para liberar un objeto heredado? Coloca el objeto sobre una mesa limpia con una vela blanca a cada lado. Reza el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Rocía el objeto con agua bendita y di: si hay dolor, que se sane, si hay oscuridad, que se disipe, si hay cadenas, que se rompan en el nombre de Jesús. Si después de eso aún sientes incomodidad, considera retirarlo de tu hogar. No es falta de fe, es acto de protección. Recuerda lo que dijo San Pablo en 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. No te ates a lo que pesa. No conserves lo que nubla tu paz, porque incluso un simple objeto puede ser la puerta por la que el enemigo entra sin que te des cuenta.
Y en el mundo espiritual no hay lugar para la nostalgia vacía, solo para la luz que libera, que sana, que restaura. Muchos creen que el desorden es simplemente una cuestión de estética, que una casa con ropa tirada, platos sin lavar, papeles acumulados o cajones rebosantes es solo un problema de tiempo o de costumbre. Pero pocos comprenden que el desorden no solo ensucia la casa, también nubla el alma. El Papa Francisco ha dicho con claridad: donde hay caos, hay ausencia de Dios. Y aunque suene duro, es una verdad que se siente. Porque el desorden en el mundo espiritual es una señal de abandono. Y donde hay abandono, el demonio encuentra espacio para instalarse sin ser notado. No se trata de tener todo perfecto como una revista. Se trata de orden interior reflejado en lo exterior. El hogar es un templo. Es el primer altar que pisamos cada mañana y el último que tocamos antes de dormir. Y si ese altar está cubierto de caos, de polvo, de confusión, entonces las bendiciones tropiezan al entrar. Déjame contarte la historia de Elías. Era un hombre trabajador, pero su casa parecía una bodega. Todo mezclado. Papeles del trabajo en la mesa de comer, zapatos en el baño, ropa sucia junto a la puerta, velas medio usadas tiradas en un rincón, y entre todo eso, una imagen del Cristo crucificado cubierta de telarañas. Él decía que no tenía tiempo, pero su alma tampoco tenía espacio. Una noche soñó que una sombra recorría su casa. Al despertar, se sintió débil. Un día después, su madre fue hospitalizada. Luego su auto se averió. Luego su jefe le llamó la atención sin razón. Todo empezó a derrumbarse. Hasta que una amiga le dijo: Elías, limpia tu casa, y Dios limpiará tu vida. Comenzó por una esquina. Mientras recogía, lloró. No por cansancio, sino por vergüenza. Había dejado de cuidar el lugar donde su espíritu habitaba. Encendió incienso. Abrió ventanas. Sacó bolsas enteras de cosas rotas, inútiles, viejas. Cuando terminó, el aire era otro. Y al pasar por la imagen de Cristo, se detuvo. La limpió con delicadeza. Puso una vela encendida. Se arrodilló. Y por primera vez en años, oró en silencio. Esa noche, durmió sin sobresaltos. Querido hermano, si en tu casa reina el desorden, no te juzgues, pero tampoco lo ignores, porque el caos físico alimenta el caos espiritual. Y donde reina el caos, el demonio se siente cómodo. ¿Cómo cerrar esa puerta invisible? Elige un día y una hora. No esperes tener ganas. Decide hacerlo como un acto de fe. Mientras limpias, no pongas música cualquiera. Pon alabanzas, salmos, algo que eleve el alma. Cada vez que tires algo, di en voz baja: renuncio a lo inútil. Abro espacio para la gracia. Limpia primero los rincones olvidados, detrás de las puertas, debajo de las camas, dentro de los armarios. Coloca una cruz o imagen sagrada en el área más caótica. Que esa zona sea conquistada por la luz. Como dijo Jesús en Mateo, hablando del espíritu inmundo, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, no basta con barrer. Hay que llenar el hogar con presencia divina. Porque si el alma se vacía y no se llena con Dios, vendrá lo peor. Tu casa puede ser una fortaleza espiritual o un campo abierto al ataque. Y eso se decide con cada objeto que guardas, con cada espacio que descuidas, con cada rincón que iluminas.
o que dejas en sombra. No limpies por obligación, limpia por redención. Porque cuando el desorden se va, el demonio también. En muchos hogares hay plantas, verdes vivas, decorativas. También hay adornos, figuras de cerámica, jarrones, máscaras, esculturas traídas de viajes. Todo parece inocente. Pero en el mundo invisible, no todo lo que parece vivo da vida, y no todo lo que es bello trae luz. El Papa Francisco, en una homilía sobre la idolatría moderna, advirtió: el peligro no es solo adorar estatuas, sino dar poder espiritual a lo que no lo tiene. Y esa advertencia tan sencilla nos lleva a mirar con otros ojos lo que colocamos en nuestras casas. Porque hay plantas que no solo decoran, sino que absorben energía. Y hay adornos que en lugar de bendecir, abren portales. ¿Sabías, por ejemplo, que ciertas plantas suculentas se usaban en rituales paganos para absorber el mal de ojo? ¿O que algunas máscaras traídas del extranjero fueron talladas como ofrendas en cultos antiguos? ¿O que ciertas piedras decorativas contienen grabados cuya simbología contradice la fe cristiana? Déjame contarte la historia de Doña Isabel, una mujer devota generosa que amaba las plantas. En una feria artesanal compró una figura de una diosa de barro cocido, con rostro exótico y brazos abiertos. Le dijeron que representaba la energía de la tierra. Ella, sin pensar mal, la colocó junto a una planta de interior en su rincón de oración. Desde entonces empezó a notar que su planta moría y se secaba pese a estar bien cuidada. La vela que encendía al orar se apagaba sola. Se sentía agotada sin razón. Una noche soñó que la figura le hablaba con voz dulce, pero le decía: no reces tanto, no lo necesitas. Alarmada fue a ver al padre Julián. Él fue a su casa. Apenas entró, se detuvo frente al adorno y dijo: esto no está consagrado. Esto no es de Dios. Oraron, rompió la figura y bendijeron el rincón. Luego la planta se recuperó. Doña Isabel lloró, no de miedo, sino de conciencia. Querido hermano, no todo lo decorativo es inofensivo. El mundo espiritual también habla a través de símbolos. Y si tú no eliges qué símbolos entran a tu casa, otros los elegirán por ti. ¿Cómo discernir si un adorno o planta drena energía? ¿Te causa incomodidad mirarlo? ¿Sientes que roba atención o cambia el ambiente? ¿A ti ha habido cambios negativos desde que llegó ese objeto o planta? ¿Proviene de un lugar donde se practicaban creencias no cristianas? ¿Tiene formas humanas, animales o símbolos desconocidos? Si la respuesta es sí a alguna de estas preguntas, no lo tomes a la ligera. ¿Qué hacer si descubres uno de estos objetos o plantas? Toca el objeto con respeto, pero con autoridad espiritual. Reza Mateo 6:13, líbranos del mal. Si el objeto o planta no puede ser bendecido porque representa otra fe práctica o energía, considera retirarlo del hogar. Si dudas, acude a un sacerdote. La Iglesia tiene el don del discernimiento. Si decides conservarlo, bendícelo. Unge con agua bendita. Declara: este objeto, planta ahora, está bajo la luz de Cristo. No tiene otro poder que no sea su voluntad. Nunca coloque símbolos sagrados junto a elementos oscuros exóticos o ambivalentes. Recuerda, no se trata de fanatismo, se trata de fe madura.
Como dice Deuteronomio 7:26, no llevarás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Tu hogar no es un museo, es un templo. Y lo que decora un templo debe glorificar al Creador, no a las sombras. Porque si el demonio encuentra un objeto sin consagrar, lo toma como señal de invitación. Y una casa adornada con belleza, pero vacía de bendición, se convierte en un jardín de máscaras, donde la oscuridad se disfraza de arte. El demonio no siempre entra con gritos ni con fuego. A veces entra con algo mucho más sutil, con el silencio. Pero no el silencio santo de la contemplación, no el silencio que precede a la oración. No, hablamos del otro silencio, el que nace de la desconexión, el que se instala cuando ya no se reza, cuando ya no se nombra a Dios en casa, cuando la fe se vuelve un recuerdo y no una presencia. El Papa Francisco, en una de sus homilías más conmovedoras, dijo: «Una casa sin oración es como un cuerpo sin alma. Puede estar de pie, pero está muerto por dentro». Y esa es precisamente la puerta invisible que se abre cuando dejamos de orar. Porque el alma no puede vivir en neutralidad. Si no se llena de luz, será invadida por la sombra. Si no se nutre de la palabra, será alimentada por la duda. Si no se consagra, se contamina. Déjame contarte la historia de Matías, un hombre creyente en su juventud, activo en la parroquia, enamorado de la fe. Pero con el tiempo, la rutina, los problemas, la falta de tiempo, fue dejando de rezar. Primero dejó el rosario, luego las lecturas diarias, luego la misa dominical, hasta que un día ya no rezaba ni al despertar ni antes de dormir. Pero su casa estaba tranquila, demasiado tranquila. Empezó a sentir que su vida estaba en pausa. Todo funcionaba, pero nada florecía. Su matrimonio se volvió distante. Sus hijos se aislaban. Su rostro se volvió gris. No había conflictos, pero tampoco bendiciones. Era como si Dios ya no habitara allí. Una noche, su hija pequeña se acercó y le preguntó: «Papá, ¿por qué nunca más me hiciste la señal de la cruz antes de dormir?». Esa pregunta fue como un puñal dulce. Matías lloró, porque en ese momento entendió había dejado entrar al enemigo no con pecado, sino con omisión. Al día siguiente retomó el rosario, encendió una vela en la sala, bendijo su casa con agua bendita. Rezó el Salmo 27. «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?». En pocos días, el ambiente cambió. Su hija volvió a dormir sin sobresaltos. Su esposa le sonrió como antes. El silencio se llenó de presencia. Querido hermano, la oración no es un deber, es un escudo, un muro de fuego invisible que mantiene al enemigo afuera. Y cuando se deja de rezar, se abren grietas. Grietas pequeñas, imperceptibles, pero lo suficientemente grandes para que entre la serpiente. ¿Cómo cerrar esa grieta del silencio? Decide un momento fijo para la oración, aunque sean 5 minutos. Dios bendice la constancia, no la perfección. Elige un rincón de tu casa como altar vivo. Una mesita, una cruz, una vela y una silla donde sentarte con el alma. Reza en voz alta al menos una vez al día. No importa si es corto.
Que tu casa escuche el nombre de Dios. Si vives con otros, bendícelos verbalmente. Diles que Dios te cuide hoy. Esa frase ahuyenta más demonios que 1000 gritos. Y sobre todo, retoma lo olvidado. El rosario, el Padre Nuestro, el simple signo de la cruz al salir de casa. Porque donde no se reza, el mal se acomoda. Donde no se invoca la luz, la oscuridad se insinúa. Y donde el nombre de Jesús no se escucha, otros nombres empiezan a resonar. No esperes a que el caos te despierte. Despiértate tú, con oración. Porque el silencio sin Dios no es paz, es permiso. No todos los peligros entran por la ventana. A veces caminan por la puerta principal. Llaman con amabilidad. Entran con sonrisa. Beben café en tu sala. Y sin que lo notes, dejan algo más que palabras. El Papa Francisco, en un discurso sobre discernimiento espiritual, dijo: no todo lo que viene con rostro amable viene de Dios. Hay que mirar con el alma. Y ese mirar con el alma es lo que muchos han olvidado, porque vivimos tiempos en que todo parece normal, pero en lo invisible no todo lo es. Cada persona lleva consigo una carga, una vibración, una presencia. Puede ser paz o puede ser tormenta, puede ser bendición o puede ser una sombra adherida. Porque hay personas que sin saberlo son portadoras de energías oscuras, ya sea por prácticas pasadas, pactos, resentimientos, maldiciones familiares o por convivir con lo profano. Y cuando entran a tu casa, si tu hogar no está protegido, si no hay oración constante, si no hay presencia de lo sagrado, entonces ese visitante no entra solo. Trae consigo compañía invisible. Déjame hablarte de Carmen, una mujer piadosa, devota, pero que tenía el corazón muy abierto. Recibía a todos en su casa, conocidos, vecinos, incluso personas que llegaban recomendadas por alguien de la iglesia. Una tarde, una mujer joven tocó su puerta. Dijo estar embarazada, sola, sin casa. Carmen la recibió. Le dio comida, le preparó un lugar para dormir, pero esa noche el ambiente en su casa cambió. Su perro lloró toda la noche. Las paredes crujían. Ella no pudo dormir y al despertar encontró su altar movido, las velas apagadas, la imagen del arcángel Miguel caída. La joven se había ido sin avisar. Al consultar con un sacerdote, éste le dijo: no pecaste por ayudar, pero abriste tu casa sin sellarla con oración. No discerniste, y cuando se ayuda sin protección, se abre una brecha. Carmen rezó, purificó su casa, pidió perdón y protección. Desde entonces, antes de abrir su puerta, hace el signo de la cruz sobre la entrada y dice: Señor, que solo entren los que vienen contigo. Querido hermano, no se trata de temer a los demás, pero sí de estar despiertos, porque las casas también tienen puertas invisibles, y si no se sellan con oración, se abren sin aviso. ¿Cómo proteger tu casa de energías traídas por personas? Antes de recibir visitas, aunque sean de confianza, reza una breve oración de cobertura. Puede ser tan simple como: Señor, cubre mi hogar con tu sangre. Que todo lo que entre sea luz. Coloca una cruz bendecida sobre la puerta principal. Cada vez que pases, toca la cruz y di: esta es casa de Dios. Si alguien entra con un comportamiento inquietante, mira constantemente a tus imágenes, evita la luz,
te provoca ansiedad. Mantén la calma, pero eleva una oración mental. Espíritu Santo, toma control. Al despedir a la visita, abre las ventanas, enciende una vela o incienso de iglesia si lo tienes y reza el Salmo 91. Una vez al mes bendice la entrada de tu casa con agua bendita. Traza la señal de la cruz en el marco de la puerta. Porque como enseña Hebreos 13:2, no se olviden de la hospitalidad porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles, pero también algunos hospedaron sombras. No cierres tu corazón, pero protege tu altar. No desconfíes de todos, pero ora por todos los que cruzan tu puerta. Y recuerda, el enemigo no siempre entra disfrazado de monstruo. A veces entra de la mano de alguien que simplemente no ha sanado su alma. A todos nos gusta recibir un regalo. Es un gesto de afecto, de reconocimiento, de cercanía. Pero lo que pocos saben es que en el mundo espiritual no todos los regalos son inocentes. Porque así como un sacramental bendecido transmite gracia, un objeto malintencionado puede ser un canal de pacto sin que lo sepas. El Papa Francisco en una catequesis sobre el discernimiento dijo: no todo lo que se da es bendición. El mal también sabe envolver. ¿Y cuánta razón tenía? El demonio no siempre ataca con violencia. Muchas veces lo hace con apariencia de afecto. Y un regalo, si es entregado con envidia, con doble intención, con maldición escondida, puede abrir una brecha espiritual. Puede sellar un vínculo que no pediste, puede traer una carga que no merecías. Déjame contarte la historia de Esteban, un hombre justo, generoso, trabajador. Para su cumpleaños recibió de parte de un viejo compañero de la infancia un pequeño colgante de metal con símbolos raros. «Es para la buena suerte», le dijo. Esteban, sin sospechar nada, lo colocó sobre su mesita de noche. Esa misma noche soñó con figuras oscuras, sombras que murmuraban su nombre. Despertó sudando, temblando. En los días siguientes empezó a tener accidentes menores, peleas con su esposa, bloqueos financieros. Algo no andaba bien. Finalmente consultó a un sacerdote. Este, al ver el colgante, palideció. Esto es un sello de pacto. Se usaba en rituales antiguos de amarre espiritual. Oraron juntos. Esteban renunció a cualquier vínculo no deseado. Rompieron el objeto, lo quemaron fuera de casa, y durante 9 días rezó el rosario pidiendo liberación. Al final de la novena, todo cambió. No mágicamente, sino espiritualmente. Porque lo que parecía solo mala racha era en realidad una grieta abierta por un obsequio maldito. Querido hermano, no todo lo que brilla viene de Dios, y el enemigo es experto en disfrazarse de generosidad. ¿Cómo saber si un regalo es portador de oscuridad? ¿Te causa incomodidad inmediata al recibirlo como un escalofrío? ¿Tiene símbolos extraños, rostros, letras o formas que no comprendes? ¿Proviene de una persona con la que hubo conflictos, celos o envidia? ¿Desde que lo tienes ha cambiado el ambiente en tu hogar o en tu vida? Si la respuesta es sí, no lo ignores. ¿Qué hacer con un regalo sospechoso? No lo uses. No lo coloques en altar, sala ni dormitorio. Ora frente a él. Reza Mateo 10:16. Son astutos como serpientes y sencillos como palomas. Si sientes inquietud persistente, consúltalo con un sacerdote o ministro pastoral. Si decides deshacerte de él, hazlo con respeto.
rompe o destruye el objeto fuera del hogar y entierra los restos si es posible. Después purifica tu espacio con oración, incienso y agua bendita. Y sobre todo, haz esta oración. Señor Jesús, cancelo toda intención que no venga de ti. Rompo todo pacto no autorizado. Que solo permanezca en mi vida lo que tú has permitido para mi bien. Porque los regalos también hablan. Y tú debes escuchar no solo con los oídos, sino con el alma. Recuerda, el enemigo no necesita permiso hablado. Le basta con un símbolo aceptado. Y cuando tú tomas lo que viene sin bendición, abres la puerta sin darte cuenta. Sé agradecido, sí, pero sé también vigilante, porque el corazón abierto, sin discernimiento, se vuelve campo vulnerable. Y lo que parecía un gesto bonito puede ser el inicio de una batalla invisible. Cuando uno ya ha descubierto las puertas abiertas, no basta con cerrarlas, hay que sellarlas con luz. Hay que reclamar cada rincón para Dios, y no con miedo, sino con autoridad espiritual, porque tú no eres víctima del mal, eres hijo de la luz, templo vivo. Y un templo no se deja invadir, se defiende con fuego santo. Como dijo el Papa Francisco, donde habita el Espíritu Santo no hay lugar para el enemigo, pero debes invocarlo, debes dejarlo entrar, debes mantenerlo dentro. Por eso hoy, hermano mío, te presento una guía espiritual, no solo para expulsar al demonio, sino para que nunca más regrese. No es magia, es fe activa, y cuando se practica con humildad, la oscuridad no puede resistir. Paso 1. Consagra tu hogar entero al Espíritu Santo. Antes de limpiar o mover objetos, haz esto primero. Coloca una vela blanca en el centro del hogar, puede ser la sala o comedor. Reúne a quienes vivan contigo o hazlo tú solo con el alma encendida. Di en voz alta: Espíritu Santo, esta casa es tuya. Tú eres el huésped principal. Llena estas paredes con tu presencia. Que cada objeto, cada habitación, cada puerta, cada ventana quede marcada por tu fuego. Luego recita lentamente Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Deja la vela encendida al menos 9 minutos. En ese tiempo, permanece en silencio. Paso 2. Purificación con agua bendita y sal consagrada. Cada objeto, cada espacio necesita ser lavado espiritualmente. Necesitarás agua bendita, puedes obtenerla en cualquier parroquia. Sal bendecida. Si no tienes de esta oración sobre sal de cocina, Señor, que esta sal sea instrumento de tu limpieza, que donde se esparza el enemigo retroceda. Ritual. Mezcla una cucharada de sal bendita con medio litro de agua bendita. Con esa mezcla rocía ligeramente cada habitación, armario, espejo, rincón oscuro, entrada, baño y debajo de la cama. Mientras lo haces, repite: donde el enemigo se haya escondido, que sea revelado. Donde haya sombra, que entre tu luz. Recita el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Paso 3. Rompe pactos invisibles y libera tu voz. Hay palabras que dijiste, objetos que aceptaste, pensamientos que permitiste. Ahora debes romper con eso. Ponte de pie. Cierra los ojos. Coloca tu mano derecha sobre el corazón.
Di con firmeza. Rompo en el nombre de Jesucristo todo vínculo espiritual negativo, toda palabra maldita que haya pronunciado todo objeto, que haya permitido todo silencio que haya dado espacio al mal. Repite 3 veces. Yo pertenezco a Cristo. Mi hogar es sagrado. El enemigo no tiene lugar aquí. Luego, con una cruz en la mano, camina por tu casa y di: Jesús es el Señor de esta casa. Paso 4. Sella con palabra viva. Escrituras visibles en casa. La Biblia no es solo para leer, es espada y escudo. Te invito a escribir estos versículos en papel bonito o imprimirlos y colocarlos en los siguientes lugares. En la entrada, Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En la cocina, Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En el dormitorio, Salmo 4:8, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En el baño o zona de agua, Isaías 2:6. Suruisaptisia 12:3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Paso 5. Ubicación y protección de dinero y objetos de valor. Donde guardas tu dinero y tus tesoros, pon bendición, no miedo. Evita esconder dinero debajo de colchones, dentro de libros olvidados o lugares polvorientos. Guarda tus ahorros en un lugar limpio con una cruz o rosario cerca. Antes de guardar o gastar dinero, que este fruto sea usado para bendición, no para esclavitud. Cada fin de mes entrega una parte a alguien necesitado, aunque sea pequeña. El flujo de dinero bendecido no se estanca. Paso 6. Oración diaria de cobertura espiritual. Haz esta oración cada mañana. Escríbela, memorízala o recítala con el alma. Señor Jesús, hoy cubro mi casa, mi familia y mis pensamientos con tu sangre preciosa. Que cada puerta esté sellada por tu cruz. Que cada palabra que diga traiga vida. Que ningún mal me alcance y que donde yo pise haya paz. Espíritu Santo, quédate en mi hogar. Que el enemigo se canse de buscar y no encuentre entrada. Amén. Paso 7. Mantenimiento espiritual continuo. Así como limpias el polvo cada semana, mantén viva la llama de tu altar. Enciende una vela al menos una vez por semana y ora el Salmo 91. Reza el rosario los martes o viernes con intención de protección del hogar. No permitas que se acumulen objetos rotos, sin uso o con energía extraña. Si una imagen religiosa se cae, no la ignores. Levántala, límpiala y reza con ella. Bendice verbalmente a los que viven contigo. Una frase como Dios te bendiga hoy mantiene al maligno en la puerta. Porque el demonio no teme a tu casa. Teme a tu casa cuando está llena del Espíritu. Y si tú haces esto con fe, no solo cerrarás las puertas al mal, sino que abrirás ventanas al cielo. Hijo mío, si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Algo dentro de ti, un susurro, un ardor, una inquietud santa, te ha traído a este mensaje. No para asustarte, no para juzgarte, sino para despertarte. Porque el enemigo no teme a quienes gritan, teme a quienes se levantan en silencio con una vela encendida. Hoy ya sabes,
¿Sabes que el mal entra sin ruido por espejos olvidados, por objetos heredados, por frases pronunciadas, sin pensar, por regalos envueltos en sombra? ¿Sabes que no basta con tener una cruz colgada si esa cruz no vive en el corazón? Pero también sabes que todo puede cambiar, que el Dios que venció a la muerte habita en cada rincón que tú le entregues. Hoy te invito no a tener miedo, sino a actuar con fe, a caminar por tu casa con la Biblia en la mano, a mirar cada objeto, cada rincón, y decir, aquí vive Dios, o solo hay polvo. Y si la respuesta no te gusta, no huyas. Ora, limpia, bendice, restaura. No estás solo. El cielo está esperando que digas, Señor, entra. Y cuando lo hagas, prepárate, porque sentirás cómo el aire cambia, cómo el ambiente se vuelve más ligero, cómo las discusiones ceden, cómo el insomnio se va, cómo el alma respira. El demonio ya no podrá entrar, porque las puertas que se cierran con fe no se vuelven a abrir al mal. Ahora te pido 3 cosas muy concretas. Revisa tu casa hoy, no mañana. Hoy, camina con tu espíritu despierto. Comparte este mensaje. Puede que otro hogar esté sufriendo en silencio, que alguien más necesite escuchar esta advertencia. Escribe en los comentarios. Yo cierro la puerta. Yo reclamo mi hogar para Dios. Que sea tu acto público de fe. Tu sello digital de bendición. Y antes de irte, inclina la cabeza un instante. Cierra los ojos. Deja que esta oración te abrace. Señor Jesús, en tu nombre, cierro toda entrada que no sea tu voluntad. Declaro mi hogar como territorio de la luz. Que todo espíritu que no venga de ti se marche ahora. Que tu paz reine. Que tu cruz proteja. Que tu amor permanezca. Hoy y siempre. Amén. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te espero en el próximo mensaje, porque esto no termina aquí. La batalla apenas empieza, pero tú ya tienes la victoria.